Radio Clarín de Colombia. De nuevo con el Buen día, apreciada audiencia. noticiero Radio Clarín de Colombia. Hoy, octubre 23 del año 2022. Tenemos noticias desde Colombia, Chile, Puerto Rico, Cuba, Bolivia, Argentina y Brasil. Estos son nuestros titulares en su noticiero. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en distintos países y continentes, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Radio Clarín de Colombia. Taller gratis para periodistas en condición de vulnerabilidad y alumbrados navideños en Antioquia, Colombia. Ustedes son una vergüenza. Alguien así lo dijo en Chile. Migraciones hacia Puerto Rico. Así, querida audiencia. Bloqueo genocida contra Cuba. Exministro Arturo Murillo se declaró culpable en Bolivia. Descubren la procedencia de dinero en atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el costo de las elecciones en la hermana República del Brasil. De Radio Clarín de Colombia pasamos al desarrollo de las siguientes noticias, empezando por Colombia. Realizado taller especial para periodistas amenazados en distintas maneras en la Casa de Justicia del municipio de Envigado, Antioquia. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. En medio del infortunio acompañado por el asesinato del periodista Rafael Moreno del medio de comunicación Voces de Córdoba, acaecido el 16 de octubre pasado, la organización mundial Forbidden Stories tuvo el placer de realizar un taller especial para los periodistas amenazados, en riesgo de secuestro, en riesgo de prisión o de ser asesinados en la Casa de la Justicia del barrio El Salado, en el municipio de Envigado, Antioquia. El objetivo de este taller, dirigido por Clement Lemerlus, tenía ocasión de hacerles saber de qué manera esta organización a nivel mundial encaraba esta clase de temas relacionados con el periodismo de investigación y de qué manera podría hacerse el acompañamiento respectivo a cada periodista. Lo cierto del caso es que este taller fue lo suficientemente ilustrativo y lo suficientemente concreto, porque a pesar de que matarás al periodista, nunca matarás la historia. Y de todas maneras, esta organización vela por la protección de esos periodistas investigadores a nivel mundial, sobre todo en estos países latinoamericanos donde siempre en la investigación de un tema álgido siempre acompaña de consecuencias muy fuertes, como lo que pasó con Rafael Moreno, que desafortunadamente 2 días antes la Unidad Nacional de Protección le eliminó el esquema de protección. En fin, de todas maneras, este asunto del periodismo de investigación siempre hay que saberlo manejar con pinzas y con muchos detalles para proteger todo el acervo que eso aporta. Para Radio Clarín de Colombia les hablo desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Un gusto y un placer, gracias. Así es, apreciado Saúl Ignacio. Y responsabilizamos precisamente a la UNP, Unidad Nacional de Protección, querida audiencia, de sus noticieros Radio Clarín de Colombia, tanto en Colombia como fuera de Colombia, mucho más allá de lo que puede estar ocurriendo contra la vida de los periodistas investigativos, independientes, populares, que existen en la República de Colombia, que porque si no hay sangre al parecer o no están muertos, no quedaron lisiados, entonces la Unidad Nacional de Protección no los protege. Mientras que, como lo decía ayer también para este es un noticiero, Radio Clarín de Colombia, el presidente de uno de los sindicatos más grandes de esta Unidad Nacional de Protección, de que hay cantidad de carros, camionetas que son para los esquemas por allá en parqueaderos porque sus protegidos no las usan, o simplemente porque son asignados esquemas de seguridad a personas que no los necesitan. ¿Verdad, Saúl Ignacio? Muy buena, muy acertada su noticia. Red Internacional de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia, la hija del ex diplomático
Y pasamos a Chile. Dice, yo ya estoy en la Casa de la Dignidad, pero la verdad, ustedes son una vergüenza. Oiga, es que no solamente como en otros países. Tienen a la policía reprimiendo igual que lo hiciera Piñera en otrora acá mismo en la República de Chile. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Chile, Enrique Sáenz. Adelante, Enrique. Español asesinado en Chile durante la dictadura, Carmen Soria, con respecto a la protesta realizada el 18 de octubre en Santiago de Chile, señaló lo siguiente. Yo estoy en Plaza Dignidad y la verdad, ustedes son una vergüenza, weón. Una vergüenza. Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanaco, los zorrillos. Están igual que Piñera, weón. Son unos progres, weón, que le están lamiendo la bota a los hijos de puta de la concertación. No puedo creer lo que están haciendo ustedes. Y el discurso de Boric es un demagogo peligroso, weón. Qué horror, weón. Lamento profundamente, weón, haber votado por ustedes. De verdad. Realmente es vergonzoso lo que están haciendo, weón. Deberíais venir o manda un dron. Si es que tenía un dron, manda un dron y ve lo que están haciendo aquí en Plaza Dignidad, weón. El pueblo, por nosotros somos el pueblo. Aquí están, reprimiéndonos como bestias. Tienen la Plaza Dignidad sitiada. Ni siquiera dejan manifestarse, weón. Uno no puede ni caminar porque te tiran agua. Este es el gobierno que ustedes están haciendo. Igual que Piñera. Es increíble la represión desatada por Gabriel Boric en cada una de las manifestaciones. Sigue un libreto dejado por Piñera y por todos los gobiernos de la concertación. Se hace un llamado a todos los movimientos sociales y prensa alternativa de América Latina a difundir este audio de Carmen Soria, que estuvo en Plaza Dignidad presenciando la brutal represión de Gabriel Boric. 25.000 carabineros sacó para sofocar la protesta social. Este fue el reporte de Enrique Sáenz. Gracias Enrique, y lo felicitamos por su berraquera, porque en medio de la hoguera se atreve a denunciar al que nosotros mismos, nosotros del noticiero Radio Clarín de Colombia, nuestra audiencia y todos los progresistas en Latinoamérica, y qué no decir, en la hermana República de Chile apoyamos al tal Boric. Y vea cómo nos está saliendo don Boric. Ojo pelado don Boric, no le pise la cola al diablo. Ahora nos vamos para otra partecita. Ampliamos hechos noticiosos ahora desde Puerto Rico, porque indignan dos situaciones: la energía eléctrica por su pésimo servicio y las migraciones hacia ese país puertorriqueño. Nos lo informa nuestra corresponsal que se ubica en Puerto Rico, Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Estos pasados días han sucedido particularmente dos situaciones que abonan a la indignación de ser un Estado colonial. Una tiene que ver con la energía y la otra con la migración hacia Puerto Rico. Pero ambas demuestran la impotencia que tenemos como pueblo para solucionar graves problemas que afectan miles de vidas humanas. La privatización impuesta en nuestro país de la industria energética ha creado plantas de generación ajenas a la realidad que tenemos como isla caribeña, donde tenemos sol la mayor parte del año. Plantas ultratóxicas que queman carbón y otras a base de gas natural. Carbón que llega de Colombia y gas proveniente de Estados Unidos. Una de las plantas a base de gas se quedó sin suministro en medio de la crisis desatada por el huracán Fiona, pero el cargamento llegó en un barco con banderas de las Islas Marshall. Por una ley de cabotaje impuesta a Puerto Rico que obliga a que toda mercancía debe llegar en barco, tripulación y bandera estadounidense, no se pudo descargar el gas, afectando la vida de miles de personas que quedaron sin luz. Tuvo que el presidente Biden, proclamar una dispensa de 10 días para que el barco pudiera tocar tierra en Puerto Rico. La otra ignominia ha sido que más de 100 refugiados de Haití, hermanos y hermanas caribeñas que llegaron aquí huyendo del terrible conflicto en su país, no puedan ser bienvenidos por el pueblo boricua para brindarles el apoyo que necesitan y que queremos darles.
porque es la Guardia Costanera y otras autoridades estadounidenses las que deciden quién entra a Puerto Rico, porque es Estados Unidos quien controla nuestras fronteras aéreas y marítimas. Una razón más para acelerar la lucha por la independencia. ¡Viva Puerto Rico libre! Desde Puerto Rico, para Radio Clarín en Colombia, les habló Berta Yuberchech. Ese es el doble discurso del imperialismo norteamericano cuando habla de combatir la xenofobia. Oiga, y es que lo dicen con una... Pero ya recordará, querida audiencia, de su noticiero Radio Clarín de Colombia, lo que hizo el trompudo ese antes del Biden. Sí, del Joe Biden. Hasta enjauló a los niños, los alejó, los aisló de sus padres e incitaba, como el actual presidente de los Estados Unidos, a otros países desestabilizar las democracias, como el caso, incitando a que venezolanos se abrieran de Venezuela, que llegaran a Colombia y a otros países de Latinoamérica, pero que eso sí, que no le fueran a pisar suelos a ellos. Claro, hoy en día, a los venezolanos en ese entonces sí, pero a los haitianos, hondureños, jamaiquinos, ecuatorianos, brasileros que huyen o que sencillamente van deslumbrados por ese tal esperanza del billete verde, del dólar, como si a ellos no les dejan pasar. Ojo, pelado, porque esto es el doble discurso. Y seguro, mi apreciada Berta Yuberchech, que muy pronto, más temprano que tarde, los boricuas serán libres de una vez por todas. Y pasamos ahí cerquitica. Canciller cubano denunció el genocidio y criminal bloqueo económico contra la isla cubana a pesar de las manifestaciones que mayoritariamente han realizado los presidentes, los mandatarios, los representantes de Estado, los cancilleres que hacen presencia en la ONU, para que se ponga fin a este bloqueo injusto o embargo económico contra la isla socialista de Cuba. Así nos lo hace saber desde allá, desde La Habana, nuestro corresponsal Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. El canciller cubano Bruno Rodríguez Padrilla hizo una contundente denuncia ante la opinión pública internacional sobre el genocida y criminal bloqueo económico, comercial y financiero que por más de 60 años aplica a Estados Unidos a Cuba con el propósito de cambiar el sistema político socialista y una política de guerra que ha recrudecido al máximo exponente en la actualidad, dirigido y financiando un plan desde Miami, la ciudad del odio contra Cuba, mediante una campaña mediática y comunicacional dirigida a nuestros niños, jóvenes y artistas con el propósito de promover la migración, y fabricaron un pretexto para una intervención humanitaria y alentaron la migración irregular de los cubanos. Puede señalarse como una política no aplicada a ningún otro país, y ellos desarrollan una política que Cuba es un estado fallido. Nada más irracional y perverso. El país que logró combatir la COVID-19 con vacunas propias y que han utilizado en otros países, donadas en unas partes por Cuba, que logró abrir su programa escolar primario y universitario sin un solo incidente. Aquí nunca se ha producido un tiroteo y muerte en las escuelas como sucede en Estados Unidos. La grave aplicación de las 243 órdenes ejecutivas del gobierno de Trump y continuadas por el gobierno de Biden para impedir que Cuba adquiera alimentos y medios tecnológicos ha sido desastrosa, generando la afectación de más de 270.932 millones de dólares. El impacto de la extraterritorialidad con multas a países que comercien con Cuba es otro de los fenómenos criminales de Estados Unidos. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias Tony, hombre, y es que verdad, donde se escucha en otro país de nuestra Latinoamérica o del mundo, que cada rato cualquiera, el que quiera, sencillamente se va armando con un fusil y anda por la calle como Pedro con su casa y disparando, pero lo más grave es que se entra a los hospitales, que se entran a los puestos de salud, a los colegios y demás. Esto no ocurre sino allá en Estados Unidos de Norteamérica, pero para Estados Unidos de Norteamérica los países terroristas son otros, sobre todo los países progresistas que buscan emanciparse frente al imperio norteamericano. ¿Quién es acaso el que envía mercenarios criminales
convictos a matar, a deponer presidente en otros países, a invadir países. Pues ahí se los dejamos para que vayamos analizando. Mientras tanto, entonces, vámonos con otra noticia un poquito más allá del mundo. Hechos informativos ahora desde Bolivia. Acá en su noticiero Radio Clarín de Colombia no olvidamos, y hechos importantes también los tenemos muy presentes a pesar del paso del tiempo, porque el exministro Arturo Murillo se declaró culpable por delitos como son los de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Lo escuchamos, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. El que fuera brazo fuerte de Áñez, el exministro de gobierno Arturo Murillo, se declaró culpable de los delitos de soborno internacional y lavado de dinero durante la audiencia celebrada el jueves en la Corte del Distrito Sur de Florida. El exministro de la Muerte pidió que se le declare perseguido político, pero el fondo va más allá. Durante la pandemia hubo diferentes irregularidades en cuanto a la administración de las arcas del Estado boliviano. Los casos de corrupción en la compra de los respiradores españoles fue un caso emblemático, y también la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas del orden tuvieron un sobreprecio abismal. En esa compra, el gobierno desembolsó más de $5,5 millones por la compra de dichos gases a la intermediaria, pero esta solo pagó a la empresa brasilera 3.3 millones por su adquisición. En esa adquisición, el daño económico al Estado fue de $2.3 millones. De estos $2.3 millones, más de $500,000 fueron para Rodrigo Méndez, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo. Estos delincuentes de corbata se robaron dinero en plena pandemia, mientras que en los centros de salud la gente peregrinaba por atención médica. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Es como el caso anterior, seguramente, un caso que para marcar, allí están los criminales, pero sin embargo los extrajudiciales, porque hay un divorcio total. Una cosa es la independencia de los poderes en los países, pero otra cosa es que sencillamente por servir a la rancia oligarquía, a la extrema derecha y sobre todo a los intereses del imperialismo norteamericano, entonces los extrajudiciales estén tomando partido en favor de quienes recientemente intentaron un golpe de Estado. O no lo intentaron, no lo ejercieron, y que hay muchas personas por ahí sindicadas de muchas cosas. Así continuamos un poquito mucho más adelante y vamos a ver qué les estamos contando en esto que se nos avecina. Argentina, en la búsqueda de la ruta del dinero del frustrado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, se ha descubierto que al parecer el fundador de la ultraderecha habría recibido transferencias por cerca de 8 millones de pesos. Bueno, estamos hablando de dólares, pero en 8.000 millones, de parte de la empresa de Caputo Hermano. Así nos lo hace saber desde Buenos Aires nuestro corresponsal Alberto Más. Adelante, Alberto. Buenos días, audiencia. En la búsqueda de la ruta del dinero que financió el frustrado magnicidio Cristina Fernández de Kirchner y de los instigadores del atentado, se ha descubierto que Jonathan Morel, fundador de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, y su expareja recibieron entre diciembre del 2021 y agosto de este año transferencias por cerca de 8 millones de pesos de parte de dos fideicomisos de la empresa Caputo Hermanos, que pertenece a los hermanos de Luis Toto Caputo, ex ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y primo de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del expresidente. Esto podría esconder un modo de financiamiento y conducir a una vinculación política con el atentado. Mientras el juez Martínez de Giorgi avanza con detenciones en la causa por la violencia que desplegaba esta organización, la jueza del caso del magnicidio y hasta la impresentable y corrupta Corte Suprema de Justicia pretenden que esta causa no avance y quede solo en la acusación de los detenidos y de allí no pase, sin investigar la ruta del dinero y sus vínculos políticos con el macrismo.
Mientras la derecha opera con golpes financieros, impulsando la inflación descontrolada, incluso con este intento de magnicidio contra la expresidenta, y mientras Macri habla y presenta su programa de eliminación de las empresas públicas, reducción de salarios, precarización de las relaciones laborales, privatización de las jubilaciones y apertura indiscriminada de la economía, el Frente de Todos solo trata de administrar la crisis y quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, siendo funcional a los intereses de los Estados Unidos. La derecha se afirma con un programa de gobierno y de entrega total del país, mientras los sectores populares no se unen y Alberto Fernández, el presidente, parece pintado. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia habló Alberto Mas. Oiga, de verdad, Alberto Fernández, sí, esto debiera asumir Cristina Fernández de Kirchner. La presidencia pues tiene mayoría de allí en el pueblo. Hombre, si a Fernández Alberto le quedó grande la presidencia de la República, de la hermana República de Argentina, pues que se haga un costado, y si no lo hace, pues ya sabe, querido pueblo, porque no podemos permitirnos darnos el lujo pues que otros nos sigan entregando. Gracias, Alberto. Unos hechos informativos en Brasil. El costo de las elecciones presidenciales en ese país, recordemos que el pasado 2 de octubre fue la primer ronda de votaciones presidenciales en la que Jair Bolsonaro ocupó el segundo puesto con más del 43% y Luis Ignacio Lula da Silva con más del 48%. Entre los dos hay una diferencia de más de 6 millones de votos, así que es una diferencia significativa. Y por lo tanto, desde su noticiero Radio Clarín de Colombia, invitamos a la audiencia brasileña que acuda masivamente a las urnas para esta segunda jornada electoral presidencial que se desarrollará el próximo 30 de octubre. Nos amplía esta importante información sobre los costos de elecciones presidenciales en Brasil nuestro corresponsal Bruno Lima Rocha. Escuchamos, Bruno. Hola, audiencia. Seguimos con noticias desde Brasil. Estamos a una semana, yo repito, una semana útil, 9 días, 8 de las elecciones presidenciales. Hay un esfuerzo del gobierno Jair Bolsonaro de elevar el costo de las elecciones. Por ejemplo, hay un récord nacional de crimen electoral porque grandes y medianos empleadores están amenazando a sus empleados si no votan a Bolsonaro. Hay un récord histórico de denuncias de asedio y crimen electoral en la Suprema Corte. El nivel de los ataques con fake news es enorme, impresionante. Hay toda una maquinaria de generación de mentiras en redes sociales. No es exagero. La misma estructura de Donald Trump. Igual, aplicada en Brasil. Y ahí hay una situación muy contradictoria, yo diría. Aquellos sectores empresariales que nunca ganaron tanta plata con Lula y Dilma son los mayores apoyadores de Jair Bolsonaro. Anda a comprender esta burguesía bananistera. Les habló desde el sur de Brasil para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Dice el refrán, cría cuervo y te sacarán los ojos. Así pasa, los más beneficiados de Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff son ahora los más encarnizados enemigos de que sea reelegido Ignacio Lula da Silva. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir posteriormente, porque esto el pueblo tiende a cambiar, el pueblo tiende a no dejarse repetir su historia. Y es que mal haríamos si dejemos repetir la historia, por eso tenemos que todos los días estar escudriñando. Nos regresamos a nuestra querida patria Colombia. Vuelven los alumbrados navideños en la ciudad de Medellín, Antioquia, así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que se ubica en Medellín, en la ciudad de las silleterías, de las flores, de la arepa, del tamal. Oiga, pues que da envidia a Saúl Ignacio irnos para allá. Así pues, entonces Saúl Ignacio nos lo hace saber en este momento desde Medellín. Adelante. Buen día, audiencia, un abrazo especial. Vuelven los alumbrados navideños al lugar de siempre acá en la ciudad de Medellín,
Esta semana el anuncio lo hizo la gente de las empresas públicas de Medellín, lo mismo que el alcalde distrital, doctor Daniel Quintero Calle. Es decir, a partir de los primeros días de diciembre hasta mediados del mes de enero aproximadamente, estos alumbrados navideños estarán a partir de la avenida regional norte-sur, entre los puentes de Guayaquil, los parques del río, hasta el puente con la calle 44 o calle San Juan. Vuelven de nuevo a ese sitio luego de que varios años fueron trasladados estos alumbrados navideños a Carabobo Norte. Eso es una buena noticia para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que les gusta venir bastante a la ciudad de Medellín a finales de los años y a comienzos del año subsiguiente. Es una buena noticia en todo sentido, porque esto va a traer más alegría, va a traer más turismo y va a traer mejores dividendos para la ciudad. Desde la ciudad de Medellín, para Radio Clarín de Colombia, les habló Saúl Ignacio Peláez Arango. Un gusto y un placer. Nos guardas un tamalcito, una arepita con chocolate y una bandejita, Saúl Ignacio. Ah, le caemos. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín.